Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos. Es un privilegio estar nuevamente transmitiendo en este canal. Es una bendición poder saludarles y saber de que usted está bien, saber de que las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana y que podemos estar confiadamente todos los días delante de su presencia. Qué bueno que usted está en casa y se conectó, y qué bueno saber de que está bien, ¿verdad? Es una bendición nuevamente saludarles. Y esperamos en el Señor de que usted esté súper bien ahí en casita, disfrutando de las maravillas, disfrutando de las bendiciones que el Señor nos da todos los días. Por hoy, realmente se ve y se vive un caos a nivel mundial. Estamos ya en el altar familiar y qué bendición poder saludarles y poder saludarles en esta hora, donde sabemos de que realmente solamente la mano del Señor puede guardar nuestra vida, guardar nuestro corazón. Qué bueno de que usted está bien, qué bueno de que usted está en casita, guardándose, está disfrutando de las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Es un privilegio saludarles y desde acá desearles que se la pasen muy bien. Bueno, qué bueno para aquellos que nos acaban de sintonizar, aquellos que se acaban de conectar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es una bendición poder saludar. Bueno, hoy queremos hablarles de algo muy importante. Y yo creo que el Señor quiere hablar a nuestro corazón en esta hora. Yo creo que el Señor pone algo en mi corazón y pone desde ya hace días este mensaje que he querido compartirlo con ustedes, esperando de que sea de mucha bendición para ustedes. Bueno, realmente el tema que quiero hablar con ustedes es cuando el problema lleva el propósito de Dios. ¿Sabes? El tema es cuando el problema lleva el propósito de Dios. El propósito de Dios no puede ser estorbado. Sí, cuando el problema lleva el propósito de Dios, el propósito de Dios no puede ser estorbado. Yo quiero que estés ahí con tu familia, le digas a tu hijo, le dices a tu familia, cuando el problema lleva al propósito de Dios, el propósito de Dios no puede ser estorbado. ¿Por qué no hacemos una oración en esta hora y le damos gracias al Señor porque nos permite estar reunidos en casa, glorificando el nombre del Señor, hablando de su palabra y realmente adorando a su nombre? Padre, te damos gracias porque tu misericordia, Señor, es para siempre. Sabemos, Señor, que tú pondrás palabras en mi boca y que todo lo que salga, Señor, de esta boca sea para edificar a tu pueblo, Señor. Que nada más salga de esta boca, Señor, palabra que edifique, palabra que llene, palabra que lleve, Señor, un toque de tu Espíritu Santo para aquellas almas angustiadas, para aquellos que tienen necesidad. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, te lo pedimos. Muchísimas gracias. Amén y amén. Bueno, decíamos, cuando el problema lleva el propósito de Dios, el propósito de Dios no puede ser estorbado. Realmente nos preguntamos cómo hay que tantos problemas en la vida. Recordemos de que Jesucristo lo dijo en una ocasión, que en el mundo tendríamos aflicción, tendríamos problemas, pero que confiáramos, que dependiéramos de Él, que pudiéramos nosotros agarrarnos de su mano. Y eso es lo que la palabra de hoy quiere hablarnos, que nos agarremos de la mano del Señor. Cuando el problema lleva al propósito de Dios, diga conmigo, el propósito de Dios no puede ser estorbado. Yo quiero que vaya a Job, capítulo 42, verso 2. Vaya conmigo y dice, si ya lo tiene a la mano, si ya lo encontró, dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Por qué no lo repetimos otra vez? Dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Diga conmigo nuevamente: cuando el problema lleva al propósito de Dios, el propósito de Dios no puede ser estorbado. Y es que quiero comentarles de que no hay nadie que pueda detener ese problema cuando lleva un propósito. Cuando el problema lleva al propósito de Dios, no hay nadie que pueda detener ese proceso. No hay nadie. ¿Sabe? La Biblia habla que Dios, nuestro Dios, tiene un propósito grande para el mundo. Y sabe, y todos nosotros los cristianos, nosotros sabemos que el Señor Jesús quiere
que volvamos nuestro rostro y nos volvamos a Él. Eso es lo que el Señor anhela con sus hijos. Quiere que nosotros le demos nuevamente el lugar que a Él le pertenece. Y sabes, el Espíritu Santo habla a nuestro corazón, y es por eso de que todo mundo sabe de que nosotros debemos voltear nuestro rostro hasta donde está el Señor, clamarle a Él. ¿Sabe? Que dejemos nuestros malos caminos. Eso es lo que Él anhela de nosotros, que nos apartemos de los malos caminos y, ¿sabe? Volvamos al único camino que nos lleva a la vida eterna. Y eso es el anhelo de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros podamos apartarnos y que podamos regresar a las sendas antiguas, al camino verdadero, a lo que el Señor quiere. Y es por eso que hoy está tomando la alerta a nivel mundial, está sonando la alarma para que el cristiano pueda despertar y analizar y que diga, bueno, ¿y esto qué es? Este es el llamado que Dios le hace a la humanidad. Vuélvanse a mí, vuelvan su rostro a mí, dejen sus malos caminos y regresen a mis sendas. Es lo que el Señor está pidiendo, lo que el Señor está hablando a través de esta epidemia. La Biblia dice que el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice. Yo quiero que vayas a tu Biblia, a Juan capítulo 14, verso 6. ¿Y sabes qué dice Jesús? Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Yo creo que lo volvamos a repetir, ¿sabe? Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sabes? El camino que el Señor quiere que nosotros sigamos es el camino. Es que sigamos a Jesucristo, porque Él es el único camino, dice la Biblia, la única oportunidad de la humanidad para poder arrepentirse y volver a hoy toco este tema porque es necesario decirlo dentro de este mensaje. Es súper importante hablar de lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Y sabes, por eso hablamos de que cuando el problema lleva un propósito, cuando tu situación lleva el propósito de Dios, cuando la calamidad lleva el propósito de Dios, no hay nadie que pueda detener. Nadie lo puede hacer. Nadie puede frenar. Y usted me dice, ¿cómo así, pastor? Para que nosotros tengamos vida eterna. Sí. Su palabra dice que si nosotros queremos tener vida eterna, debemos recibir al Señor Jesús como nuestro Salvador. Recibirlo y decirle, Señor, reconozco que te he fallado, reconozco que te he mentido, reconozco que he hecho las cosas que a ti no te gustan, las cosas que no te agradan. Pero yo lo reconozco. Y sabes, esa es la voluntad de Dios, que todo mundo vengamos al arrepentimiento, que todo mundo dejemos las cosas malas, las cosas que no nos edifican, las cosas que solo nos retrasan, las cosas que solamente nos engañan. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos apartemos de todo lo malo, porque Él es la vida eterna. Él quiere que nosotros lo recibamos a Él como nuestro Salvador personal. Que hagamos algo especial en nuestra vida y podamos reconocer que sin Él nada podemos hacer. ¿Sabes? Hoy podemos ver tantos memes, tantas publicaciones en el Facebook, en las redes sociales. ¿Cómo es que la gente se da cuenta que ahora ni el dinero, ni los vehículos, ni nada pueden hacer absolutamente nada? Todo mundo regresa a Él. Todo mundo voltea su rostro a Él. Pero ¿qué va a pasar cuando termine esta calamidad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguiremos confiando en el Señor? ¿Seguiremos buscando su rostro? ¿Seguiremos reuniéndonos en casa, adorando su nombre, glorificando su nombre? ¿Qué va a pasar después de que esto pase? Porque déjeme decirle que esto va a pasar. Esto tiene que pasar. Y una de las razones que nosotros tenemos
es la esperanza como hijo de Dios, saber de que esto va a pasar. Sabemos que es una leve tribulación, una tribulación que ha encerrado a todo el mundo. Pero sabe, nosotros los cristianos tenemos esa fe, esa convicción que nosotros somos libres en el nombre de Jesús para adorarlo, que aunque nos cierren las iglesias, que aunque nos cierren los templos, nosotros podemos seguir adorando el nombre del Señor donde quiera que nosotros nos encontremos, donde quiera que nosotros estemos, no importa el lugar, podemos levantar nuestras manos y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque es la confianza que cuando levantamos nuestras manos y le dijimos al Señor: Señor, te aceptamos como nuestro Salvador, te recibimos como nuestro Salvador, podemos disfrutar de esa confianza. Podemos hacerlo porque creemos que nuestro Dios es mayor que lo que está pasando en todo el mundo. Sabemos que Guatemala es una nación donde el Señor ha tenido misericordia. Miramos tantos casos en Italia, miramos tantos casos en España. Guatemala ha sido la nación en que quizás no ha sido la excepción de que no hayan infectados, pero también la mano del Señor ha guardado el país de Guatemala. ¿Por qué? Porque así como usted, así como yo, clamamos, levantamos nuestras manos al Señor y adoramos al Rey y pedimos misericordia. Y es lo que el Señor pide que tengamos y que pidamos misericordia, no solamente por nuestra nación, sino que por las naciones del mundo. Pero ¿qué pasa cuando el problema lleva el propósito de Dios? Cuando la calamidad lleva el propósito de Dios, ¿qué pasa? El propósito de Dios no puede ser estorbado, no puede ser detenido. Y sabes, lo que debemos de entender es que Jesús debe de ser nuestro centro, de que Jesús debe de ser nuestro Salvador, pero debemos pedirle a Él que sea nuestro Salvador. Yo ya lo hice, mis hermanos en Cristo ya lo hicieron. Pero tú que estás ahí en casa y tú que no has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón, es necesario que lo hagas para que seas salvo. Tú y tu casa será una bendición. Pero ¿sabes? Yo tengo este tema en el mensaje que dice: cuando el problema lleva el propósito de Dios. Y el Señor me desvía a esta palabra. El Señor me pone esta palabra en mis labios. Claro, podríamos decir es el final de la prédica, pero no es el final. Apenas estamos comenzando. Señor te ama. El Señor te ama tanto, tanto, tanto. Ni tú te imaginas cómo el Señor te ama de una manera especial. Y Él quiere morar en tu corazón. Él quiere darte la vida eterna. Él te quiere decir: no temas, ya no temas, yo estoy aquí. No pasa nada. Mientras mi mano esté en ti, nada ni nadie te tocará. Nada ni nadie. Las palabras que el Señor quiere que tú escuches: nada ni nadie te tocará. ¿Sabes? Antes del problema, antes de la calamidad, antes de la pandemia, antes de todo, ya había un propósito de parte de Dios para tu vida. Ya había un propósito. Antes de que todo esto ocurriera, ya había un propósito para el mundo, para nuestra nación. Había un propósito para tu municipio, para tu departamento. Ya había una misión importante de parte del Señor. Cuando el problema está, cuando el problema reina, déjame decirte que ya no ríes, ¿verdad que sí? Ya no reímos. Ya no somos aquellas personas alegres. Se terminó la alegría. Se fue todas las cosas. En algunos cristianos hasta se les va la unción. Hasta el hambre se nos va. En medio de una situación, en medio de una calamidad, en medio de una pandemia, todo se va. ¿Sabes? Job decía, en medio de la calamidad, diga conmigo, calamidad. Job lo decía en medio de la calamidad, en medio de su proceso, decía: yo sé que mi Redentor vive.
y mi Redentor me ayudará. Nosotros podemos decir, yo sé que nuestro Dios vive, que nuestro Redentor vive y que Él nos librará. Él nos guardará, porque es nuestra fe, la convicción que nosotros tenemos en Él, porque Él nos ama de una manera especial y Él ha prometido estar con nosotros. Job decía estas palabras: yo sé que mi Redentor vive y mi Redentor me ayudará. Ahora pregunto, ¿por qué Job decía estas palabras poderosas? ¿Por qué Job abría sus labios y confesaba con todo su corazón lo que realmente era verdad? ¿Sabes? Yo puedo decir por qué la confianza estaba puesto en aquel hombre, en aquel Dios todopoderoso que hace traspasar todo entendimiento. Aquello que está torcido lo endereza. Él es nuestro Dios. Aquellas palabras poderosas. Él tenía la confianza en el Señor. Él tenía la confianza. Y hoy más que nunca podemos decir, mi confianza está en el Señor. Esto pasará, pero no a mi tiempo. No al tiempo del gobierno, no al tiempo de la ONU. Esto pasará, pero al tiempo de Dios, cuando Él crea que nosotros realmente tengamos la capacidad de entender lo que Dios quiere. ¿Sabes? ¿Quién te ha dicho de que nosotros no podemos confiar en un Dios todopoderoso? ¿Quién te ha dicho de que Dios no puede cambiar la situación? Para Dios no hay nada imposible. Pero tú dices, bueno, entonces ¿por qué no cambian las cosas? Necesitas ser metido al proceso. Necesitas ser metido a lo que Dios está estableciendo en tu vida. Necesitamos como cristianos purificarnos. Diga conmigo, yo necesito purificarme. Por eso es necesario lo que estamos viviendo. Es necesario que acontezca. La iglesia se tiene que purificar, la iglesia se tiene que levantar, la iglesia tiene que despertarse y entender lo que Dios quiere hacer a través de este proceso, a través de este problema, a través de esta calamidad. Por eso digo yo que cuando el problema, cuando la calamidad, cuando tu situación, cuando tu proceso lleva el propósito de Dios, nadie lo puede estorbar. Nadie lo puede estorbar. Y sabes, la confianza que se debe de tener en este tiempo, nuestra fe debe de crecer. ¿Y cómo va a crecer? Necesitamos estar en casa, necesitamos levantar un altar de adoración y decirle al Señor: Señor, gracias por lo que está pasando, gracias por lo que estoy viviendo, gracias, ten misericordia de las naciones, ten misericordia de mi familia, ten misericordia de este municipio, del país de Guatemala, del departamento de Quetzaltenango, y así mencionar a todos los departamentos y a todo el mundo. Ten misericordia. ¿Sabes? Entendemos que los propósitos de Dios no se discuten. La voluntad de Dios no se discute. ¿Sabes? Todo aquello que está sucio, todo aquello que está impuro, en medio del proceso es purificado y limpiado. ¿Y sabes qué pasa? ¿Qué es lo que el Señor quiere entonces que nosotros hagamos como iglesia? Que nos unamos y seamos un solo cuerpo en Cristo, y que nuestra vida empiece a ser purificada, empiece a ser limpiada, empiece a ser cambiada, porque el Señor quiere usarte en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Dios quiere derramar de todo su poder sobre la iglesia, pero necesita encontrar vasos útiles, vasos limpios, para que derrame lo sobrenatural que viene. Usted sabe que viene la unción del Espíritu Santo triplicado. Usted sabe que viene como nunca antes un avivamiento sobrenatural en esta tierra.
Y que si tú quieres ser parte de ese avivamiento, quieres ser un utensilio en las manos de Dios, purifícate. Cambia. Sé una persona diferente. Sé la persona que Dios quiere ser a través de este proceso, a través de este molde. El Señor quiere purificarte, el Señor quiere purificarme. Por eso habla hoy a través de su palabra y dice que nos preparemos, y dice que nos purifiquemos, y dice que cambiemos nuestra forma de caminar. Tiene grandes cosas el Señor para su iglesia. Yo te digo algo, ¿quién te ha dicho que un virus que de hecho ya está vencido tiene más poder que Jesucristo? ¿Quién te ha dicho que un virus tiene más poder que el poder de lo alto? Usted como cristiano y yo como cristiano sabemos de que no hay nada ni nadie que se compare al poderío de nuestro Dios. ¿Quién te ha dicho de que un virus, una pandemia, es más que el poder sobrenatural de nuestro Dios? Quiero decirte algo. Estos virus, la enfermedad en sí ya está vencida. Y quiero que vayas a tu Biblia, ve a tu Biblia y leas esto. Ve conmigo a Isaías 53, verso 4 al 5. Isaías 53, verso 4 al 5. Escucha lo que dice. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Verso 5. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Aleluya. Yo quiero que tú tomes en cuenta esta palabra. Yo quiero que tomes en cuenta este versículo. Yo te lo repito, Isaías 53, verso 4 al 5. Ahí aparece en pantalla. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas, en otra versión dice, y por sus llagas hemos sido curados, o fuimos nosotros curados, dice en otra versión. ¿Sabes? Esta sangre derramada en la cruz del Calvario no fue por gusto. Esta sangre poderosa derramada en la cruz del Calvario, donde el Señor venció a la muerte, donde el Señor venció a todas las potestades, el Señor ya las venció. El Señor venció toda enfermedad. El Señor venció toda pandemia. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué la pandemia se está apoderando del mundo? Déjame decirte nuevamente que el Señor quiere pulirte, iglesia. El Señor quiere que te vuelvas a Él. Por nuestras iniquidades, por nuestra rebeldía. ¿Sabes? Había mucha gente que estaba clamándole al Señor y decía: mira, Señor, tanta injusticia. Mira, Señor, lo que está pasando en el mundo. Cuando viene el llamado de atención de parte de Dios, Dios quiere decirte: vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Es lo que el Señor habla, es lo que el Señor pide. Vuélvete a Él. Volvámonos a Él. Y hoy tenemos la oportunidad, gloria a Dios, de buscar su rostro. Hoy tenemos la oportunidad, en cualquier momento, en cualquier parte de la casa, en cualquier lugar con nuestra familia, agarrarnos de la mano y decir: Señor Jesús, creemos en ti. Señor Jesús, sabemos de que tú vienes. Señor quiere purificarte para que estés listo a la hora que suene la trompeta. Somos levantados en instantes.
Por eso te digo, ¿quién te ha dicho que un virus, que una pandemia, que el Señor la reprenda en el nombre de Jesús, es más poderosa que la sangre de Cristo? No hay nada más poderoso que la sangre de Cristo. Y te lo dejo claro en Isaías 53, verso 4 al 5. Yo quiero que le digas a tu familia, este problema pasará. Dilo con toda convicción, este problema pasará. Esta pandemia pasará. Ahora yo quiero que digas otra cosa muy importante. Esta pandemia pasará. Todo va a estar bien. Pero yo quiero que le digas algo también. Pero mientras esto pasa, sigamos adorando al Rey de Reyes, sigamos exaltando su nombre, sigamos glorificando su nombre, adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Adorémoslo, exaltémoslo, busquémoslo 1, media hora, 2 horas, no sé, el tiempo que sea necesario hacerlo, pero busquémoslo. La Biblia dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Ahora la oportunidad, iglesia. Esto que estamos viviendo es una preparación. Este es como un simulacro que el Señor está permitiendo. Esto es principio de dolores. Profetas de Dios han anunciado de que empieza los principios de dolores. Lo confirman. En su palabra está, pero ellos lo confirman. Y quiere a una iglesia limpia, quiere a una iglesia santa. Es tiempo que nos purifiquemos, iglesia. Es tiempo que nos levantemos y empecemos a purificar nuestras vidas. Sabes, hay muchas personas, no todas, pero algunas personas están contentas de que no hay servicio en las iglesias. Hay familias que le dan hasta gloria a Dios porque ahora ya no van a la casa del Señor, a la casa de oración. Y quizás tienen el tiempo para ver sus programas favoritos. Déjame decirte que el Señor no ha puesto esto para que pierdas el tiempo. Si hay esto, si está sucediendo lo que está pasando en el mundo, no es tiempo que te quedes brazos cruzados. Es tiempo que te levantes. Es tiempo que empieces a agarrarle la mano a tus hijos. Es tiempo que empieces a agarrarle la mano a tu esposa y empieces a decir, Señor, ten misericordia de mi familia, ten misericordia de mi nación, ten misericordia de nuestras vidas, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa alabaremos tu nombre. Yo y mi casa glorificaremos tu nombre. Gloria a Dios por las personas y hermanos que están haciendo el llamado que Jesucristo está pidiendo a las iglesias. La purificación que se está haciendo a través de la oración. Por eso es necesario que tú puedas confiar y decir, todo esto pasará. Todo va a pasar y vamos a estar bien. Pero mientras el proceso pasa, mientras la calamidad pasa, mientras el problema pasa, yo sigo confiando, yo sigo creyendo, yo sigo exaltando su nombre. Yo lo sigo haciendo porque Él es merecedor de toda honra, de toda gloria. ¿Sabes? Seguimos orando. Y somos llamados al supremo llamamiento. Y yo puedo decir, yo voy para lo cual fui llamado. Para lo cual fui llamado. ¿Sabes por qué el Señor te llama? ¿Sabes por qué? Porque Él pronto viene. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Iglesia, si no estamos preparados como cristianos, cuando suene la trompeta, no nos vamos. Y tú sabes la palabra. Quizás algunos más que otros, porque quizás han estudiado a profundidad la palabra. Y quizás otros no. Pero saben de que Cristo viene y que estos tiempos son tiempos de dolores, son tiempos de tribulación, que la iglesia debe prepararse, la iglesia debe alertarse, debe abrir sus ojos. La iglesia debe de estar despierta. Nadie puede detener el propósito de Dios. Nadie lo puede detener. Dios usa medios para que nosotros podamos ser purificados.
puedes estar confiado en el Señor, que el Señor hará cosas maravillosas. Puedes decirle: yo no temo lo que el infierno pueda levantar, porque mi familia está cubierta con la sangre de Cristo. Porque mi familia está cubierta con su poder. Yo puedo decir claramente y confiadamente, saber de que Cristo tiene todo bajo control. Yo lo puedo decir, yo lo puedo creer, que Dios tiene este problema, lo tiene bajo control. Que yo sé que hay personas que están atribuladas, yo sé que hay personas que están angustiadas, pero yo quiero decirte de que no te turbes. Dios está en control. Dios está procesando su iglesia. Él lo está procesando. Yo quiero que abras tus ojos espirituales y puedas ver el proceso que se está llevando. Yo quiero que abras tus ojos, porque dice la Biblia que el pecado, que la paga del pecado es muerte. La Biblia lo dice, la paga del pecado es muerte. Y todo aquel que esté fuera de su cobertura, todo aquel que esté fuera de lo que el Señor quiere, el mismo pecado, no el Señor, que quede claro, no el Señor, sino que el mismo pecado te matará. El mismo pecado te aislará. El Señor quiere que tú vengas a Él. El Señor quiere que tú te acerques a Él. Mira, nosotros podemos orar por ti, nosotros podemos hacer la oración de fe juntos. Queremos ayudarte, queremos que el Señor cambie tu vida, queremos hacer las cosas maravillosas que el Señor quiere hacer en tu vida. Nosotros queremos ser parte de ese gozo. ¿Sabes? Porque el Dios de Israel, nuestro Dios, nuestro Redentor, Él va delante de nosotros, dice la palabra, como poderoso gigante. Una vez más, Él va como poderoso gigante delante de su pueblo. Y sabes, y eso es porque Jesucristo viene por su iglesia. Él va peleando por nosotros, Él va purificando su iglesia, porque el tiempo de Dios está cerca. Yo quiero que vayas a Isaías 41, verso 10. Ve conmigo a la palabra. Y dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. ¿Sabes? Sus promesas no pasan, su palabra no pasa, su deidad no pasa. Yo creo que digas conmigo: Jesucristo es maravilloso. Yo no sé si puedes entender el amor de Jesucristo hacia la humanidad. Son gotas y gotas y gotas de lágrimas de ver a nuestro Señor triste, entristecido, porque hay un pueblo que no quiere escuchar su voz, porque hay personas que se les está hablando y no quieren dejar de sus malos caminos, porque van a un mundo de condenación. Pero sabes, en medio de este problema, en medio de esta calamidad, en Isaías 41:10, ¿por qué no leemos nuevamente? Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Él está en medio de esto. Él está en medio de esta situación. Cuando el problema lleva al propósito de Dios, diga conmigo: cuando el problema lleva al propósito de Dios, fuerte, dígalo conmigo: dolerá. Yo creo que diga conmigo una vez más: cuando el problema lleva al propósito de Dios, diga conmigo: dolerá, pero estaré bien. Pero estaré bien. Dolerá, pero estaré seguro. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere purificarte. Quiere purificarme a mí. Quiere que nosotros recapacitemos. Y la única forma es purificar a su pueblo. Y hay propósitos que se deben de usar.
Hay cambios que deben de pasar. El cambio va a doler. El problema va a doler, pero vamos a estar seguros en Él. Vamos a estar confiados en Él. Aleluya. Cuando el problema lleva al propósito de Dios, no hay nadie quien lo pueda detener. ¿Sabes? Porque cuando viene la purificación, algo se está arrancando. Algo no estaba bien y se está desvaneciendo, se está quitando, se está limpiando. Cuando el problema lleva al propósito de Dios, escucha bien esto, cuando el problema lleva al propósito de Dios, aunque ores, aunque ayunes, aunque reprendas, aunque hagas lo que hagas, no funcionará. Yo te lo pruebo con la palabra del Señor. Quiero ver unos puntos acá. Santo es su nombre. Cuando el problema lleva al propósito de Dios, amén, pueda que esto sean propósitos del Señor. Aunque uno ore, aunque uno ayune, hermano, no quiero que me tomes que estoy fuera de contexto o fuera de la palabra. Yo te lo quiero mostrar bíblicamente. ¿Sabes? Porque el plan de Dios puede hacer que este problema sea para corregirnos. Número 1. Número 2. Pueda que sea para darnos dirección. Número 3. Para sacar lo mejor de mí. Puede hacer eso. Para que Él saque lo mejor de mí. Número 4. Para madurar nuestra vida espiritual. Número 5. Pueda que sea para protegernos. Pero hay un propósito ahí en medio. Está la mano de Dios extendida sobre alguien. Aleluya. Está la mano de Dios. Está la mano de Dios sobre sus hijos. Está la mano de Dios sobre su pueblo. Pero hay algo ahí. Cuando el problema lleva al propósito de Dios, es para que su nombre sea glorificado. El problema es uno, pero el propósito de Dios es otro. Y el propósito de Dios está encima de todo. O sea que el problema que se esté usando, que se esté atravesando, la calamidad, lo que sea que se esté atravesando, hay algo mayor que todo eso, y es un propósito. Y ese propósito es que su nombre sea glorificado. El nombre del Señor tiene que ser glorificado. Su nombre tiene que ser exaltado. Juan capítulo 11. Lea conmigo Juan capítulo 11. Y dice: estaba entonces enfermo un llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Verso 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Di conmigo: he aquí el que ama está enfermo. Verso 4. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Verso 5. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Verso 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Gloria a Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que Jesús, pudiendo detener la muerte en segundos de Lázaro, porque la Biblia dice que amaba a Lázaro, amaba a sus hermanas, pero era necesario que aconteciera esto? Era el propósito de Dios. El problema estaba ahí, la situación estaba ahí, pero era necesario que acontezca. Era necesario el problema, porque detrás de ese problema había un propósito, y el propósito de Dios es de que sea glorificado su nombre.
Así que yo quiero decirte que a través de este problema, a través de esta pandemia, es el problema, es la causa, pero detrás de esta causa, detrás de este problema, está el propósito de Dios sobre el mundo entero. Está el propósito de Dios sobre mi vida, sobre tu vida. Está el propósito de Dios. Hay algo detrás. ¿Y cuál es la causa? Su nombre tendrá que ser glorificado. ¿No has visto en las redes sociales cómo hay numerades de gobiernos inclinados ante el poder de Dios? Gobiernos que le abrieron la puerta al mismo diablo. Gobierno que le dio la espalda a Dios, siendo arrodillado. Su palabra dice: y toda rodilla se doblará ante su presencia. Pero el nombre de Dios tiene que ser glorificado. Su palabra tiene que ser glorificada. Es la razón de los problemas cuando lleva un propósito de Dios. Así que no se turbe tu corazón, que no se sienta triste, porque esto lleva un propósito de Dios y su nombre tiene que ser glorificado. Gloria a Dios. Diga: Dios se gloriará en medio del virus. Es algo difícil de decirlo, pero yo sé que Dios se va a glorificar en medio de este proceso, en medio de este virus. La tierra entera tendrá que glorificarse y alegrarse lo que el Señor hará a través de esta purificación. Porque cuando hay un propósito divino de Dios, nadie puede detenerlo, porque el nombre de Jesucristo tiene que ser glorificado. No te angusties. Todo está en control. Todo está en control. Si a los gobiernos se les salió de la mano, al Señor no se le ha salido nada de las manos. Él lo tiene todo bajo control. Y el único propósito va a ser que su nombre será glorificado a través de muchas almas, a través de muchas vidas que vendrán a conocer a Jesucristo. Pero iglesia, es tiempo que nos levantemos. Iglesia, es tiempo que abramos nuestros ojos, nuestros labios y glorifiquemos el nombre del Señor, porque su nombre tiene que ser glorificado. Gloria a Dios. Aquí te va otra. Cuando vendieron y encarcelaron a José, tú sabes la historia. Sabes, José, un muchacho muy obediente. Sin embargo, la Biblia dice que sus hermanos sintieron envidia por él. Y era tanta la envidia, era tanto el odio, que lo agarraron y lo tiraron a un hoyo. Y después lo sacaron de ahí y lo vendieron. Dios pudo haber detenido ahí el propósito, pero no era ahí el propósito. El propósito tenía que ser que el nombre de Jesucristo tendría que ser glorificado, no solamente a través de la santidad de José, sino que la sabiduría que el Señor iba a depositar en José, con el único propósito de que su nombre iba a ser glorificado. Su nombre iba a ser glorificado. El faraón tenía que conocer que había alguien más poderoso que él. Y ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Rey. Nadie pudo detener el sufrimiento de José, llorando ahí amargamente. Yo no sé si José exclamó al Señor y le dijo: Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si yo no lo merezco. Yo no sé si José en algún momento exclamó a Dios y dijo: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y el Señor, me imagino que diría, es mi imaginación, es algo que yo pienso, no lo dice la Biblia. Pero el Señor solo sonrió y le diría: ni sabes lo que haré con tu vida. Y al final José, a través de que el nombre de Jesucristo fue glorificado, José pudo haber sido, o fue, mejor dicho, una persona de bendición para su familia. Y todos hemos aprendido de esa historia el perdón de José. Y no solamente quería enseñarnos que el perdón es más que muchas cosas, quería enseñarnos que el propósito de Dios lleva siempre un plan glorioso, un plan perfecto.
La Biblia dice de que el Señor tiene planes de bien para nosotros. No te angusties, iglesia. No te angusties, por favor. Dios tiene en control todo. No te angusties. Dios tiene todo bajo control. Él sabe lo que está haciendo. Dejemos trabajar, que el Señor haga lo que tenga que hacer. Ahora nosotros hagamos nuestra parte. ¿Y cuál es nuestra parte, hermano pastor? Clamar, adorar, orar, pedir por otras naciones, por nuestras vidas. O sea, en pocas palabras, interceder. Hagamos nuestra parte y agarrémonos de la mano del Señor. Pidamos misericordia, porque Él está en proceso. Él está procesando la tierra, está purificando la tierra. Y no nos queda de otra que refugiarnos en su presencia, refugiarnos en Él, agarrarnos de su mano, si es posible abrazarlo y decir: no te voy a soltar, no te voy a soltar. Con aquella confianza del Padre llega el Hijo y lo abraza. Y todo el mundo sabe que cuando estamos con papá estamos seguros. El niño de 3 años, el niño de 2 años, ve a una persona extraña al acercarse, se asusta y corre a los brazos de papá. Y el papá lo carga en sus brazos y el niño se siente seguro. Así me siento yo en los brazos de papá. Así me siento yo cuando sé que Él está en control, cuando sé que estando con Él nada va a pasar. Absolutamente nada. Te digo otra cosa, ya para terminar. Cuando llegaron a capturar a Jesús, el propósito de Dios no se detuvo. Era para castigar, era para crucificar a su propio Hijo, pudiendo el Señor detener esa crucifixión. El Señor no lo hizo, no lo detuvo, porque a pesar que era un dolor de corazón para nuestro Dios, que su Hijo estuviera pagando algo que ni siquiera Él había hecho, y que por mi culpa, por mis pecados, por mis transgresiones, Él tendría que morir para que yo fuese salvo. Jesús, como humano, en algunos ciertos momentos sentía tribulación, sentía angustia, pero Dios no permitió que ese proceso quedara ahí. Tenía que seguir, tenía que terminar. El proceso era doloroso, el proceso era duro, pero tenía que terminar. Y así que tampoco se detuvo. Aunque los discípulos oraron, aunque los discípulos ayunaron, no pudo detenerse, porque el propósito de Dios era uno y su nombre tenía que ser glorificado. Pero más que glorificado, Él era el medio de salvación. Jesucristo, el que te he estado diciendo, el que puede cargar nuestros pecados, el que puede llevar nuestras dolencias, el que puede llevar nuestros problemas. Jesucristo, de Él te estoy hablando, de nuestro Dios, de nuestro Redentor, de nuestra salvación. De Él te estoy hablando, de que si nosotros lo seguimos a Él, si nosotros nos agarramos de Él, todo va a estar bien. Pero ni siquiera nadie pudo detener la muerte de Jesús, porque ese era el principal propósito, para que tú y yo pudiésemos ser salvos. ¿Sabes? Voy terminando con esto. E incluso, ¿sabes? Satanás, dice la Biblia, que se mete en Pedro. Mateo 16:22. Y él le dice que no vaya a la cruz. Le dice en palabras, en traducción chapina, yo no sé, pero le dice: ¿sabes qué, Jesús? Nosotros te cubrimos aquí y tú sal por atrás. Nosotros te cubrimos, que se vengan ellos, y nosotros peleamos con ellos, y tú sales y nosotros te libramos. Y sabes, el Señor reprende, pero no a Pedro, reprende a Satanás y le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Satanás quería estorbar el propósito de Dios, pero ni aún así pudo detener el propósito de Dios, porque había un propósito en medio de todo esto. Había un propósito. Faraón pensó equivocadamente que estaba en control,
Faraón pensó que todo lo tenía. Faraón pensó que tenía el pueblo de Israel. Y sin embargo Dios lo puso en el lugar de un líder egipcio. Lo tuvo que humillar. Porque él creía que él era Dios, el único Dios, y que todo mundo tenía que hacerle caso a él. Pero había un propósito de parte de Dios, y era usar a un hombre para liberar a su pueblo. Y nuevamente nadie pudo detener el propósito de Dios. ¿Sabes? Ni el poder del faraón, que era el rey, que era el Dios de los egipcios, era el sol, entre comillas, de ese pueblo egipcio. Nadie pudo detener el propósito de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿quién podrá detener ahora el propósito de Dios? ¿Quién va a poder frenar la voluntad de Dios sobre esta nación, sobre este mundo? Si hay necesidad de purificarlo, nadie lo va a hacer. Solo entendamos lo que está pasando, inclinemos nuestra cabeza y digamos: Señor, ten misericordia de nosotros. Cambia nuestra vida, purifícanos, haz unas nuevas personas. Queremos ser personas diferentes, queremos presentar tu evangelio, queremos amarnos entre iglesias. No nos queda más que solo agachar nuestra cabeza y decir: Señor, en tus manos encomiendo mi vida. No nos queda de otra más que adorarlo en casa y glorificar su nombre. Porque el Señor está preparando a su iglesia. El Señor está preparando a su pueblo. El Señor se está glorificando en medio de todo esto. Pero hay un propósito detrás de todo esto. Y sabes, si tú no crees en Jesucristo, yo te digo que lo creas. Nosotros no te hablamos de religión, nosotros no te hablamos de denominaciones, nosotros te hablamos de un amor que es sin igual, que un amor que nunca te va a mentir, que un amor que nunca va a ser hipócrita, un amor que nunca va a hablar de ti a tus espaldas. Estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Éxodo capítulo 9 verso 16 dice: Dios tiene un propósito para todo el mundo. Yo quiero que lo escuches. Escucha lo que dice Éxodo capítulo 9 verso 16. Pero yo te he levantado para este mismo propósito, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Gloria a Dios. El propósito de Dios no puede ser estorbado. No puede ser estorbado. Gloria al Señor. Yo quiero que hagamos una oración. Yo siento su presencia en este lugar. Tú eres grande, Espíritu Santo. Tú eres poderoso, Dios. Maravilloso eres tú, Dios. Poderoso Rey. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. En esta hora, Señor, venimos orando. En esta hora, Señor, venimos orando por cada lugar, por cada rincón, Señor, de este mundo. Y te pedimos: ten misericordia, Espíritu Santo. Ten misericordia de nuestra vida y ten misericordia de las otras naciones. Que puedan conocerte, que puedan despertar, que puedan saber de que tu propósito y tu única intención es que ellos se vuelvan a ti. Que por abrirle la puerta, Señor, al pecado, han podido provocar toda esta situación. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia, Señor, aquí por la nación de Guatemala, Señor. Nosotros estamos clamando, nosotros estamos pidiendo, Espíritu Santo. Señor, habla, usa medios, Padre, para que tu palabra sea, Señor, sonada, para que tu palabra sea, Señor, y llegue hasta las personas que tienen que llegar. Espíritu Santo de Dios, Padre, te pedimos para que en Guatemala, Señor, no puedas hacer la excepción y podamos ser llenos de tu presencia. Te pedimos, Señor, por cada hospital de nuestra nación. Te pedimos por nuestro presidente, por nuestras autoridades. Llénalos de sabiduría, Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios. Dios Todopoderoso, nosotros creemos en que tú tienes un propósito.
Creemos en que tú harás cosas maravillosas. Creemos en que tú harás cosas extraordinarias, Señor, en este lugar. Espíritu Santo, creemos que tu gloria pueda, Señor Jesús, derramarse en nuestros corazones. Padre, yo te pido de todo corazón que si hay iglesias que todavía están durmiendo, si hay familias que están durmiendo, Señor, despiértalas en el nombre de Jesús. Despiértalas, Padre, en el nombre de Jesús. Ten misericordia, despierta nuestra vida, Señor. Aviva, Señor, el fuego que hay dentro de nosotros. Espíritu Santo, Espíritu Santo, te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, Dios amado. Te damos gracias, Dios. Bendito eres. Bendito eres, Señor Jesús. Aleluya. Qué bendición poder adorar el nombre del Señor. Qué bendición saber de que cuando están los problemas no debemos de angustiarnos. Debemos saber esperar en el Señor. Y debemos saber de que Él tiene el control de todo. De que media vez está el problema, en medio de ese problema hay un propósito, y cuando está el propósito de Dios, algo tiene que suceder. Pero sabes, la Biblia dice de que el Señor tiene planes de bien para nosotros. Toda cosa que aunque se vea mala, aunque parezca mala, el Señor tiene pensamientos de bien para nuestra vida. Que el Señor les bendiga. Fue un gusto poder saludarles, hablar esta palabra. Es un privilegio poder hablar de su palabra, de su nombre, y saber de que el Señor quiere hablarnos día con día. Que el Señor les bendiga y nos vemos hasta otra próxima. Que el Señor te bendiga.